Bueno, muy buenos días, buenas tardes en Europa. Bienvenidos todos a nuestro café SLACIP. Soy Jaime Fernández, actualmente presidente de SLACIP, y les damos la más cordial bienvenida a todos. Es un espacio académico, como hemos mencionado, en el que buscamos profundizar en temas de interés de toda la comunidad científica del cuidado intensivo en toda Ibero y Latinoamérica. Vamos a tener hoy la segunda sesión del Café LASIP dedicado a Phoenix. Realmente ha sido una experiencia fantástica tener la oportunidad de profundizar en estos tópicos que realmente a todos nos enriquecen y nos permiten tener de primera mano a aquellas personas que han sido protagonistas en toda la elaboración, redacción e investigación de estos tópicos de interés para todos nosotros. Tenemos un grupo de moderadores de lujo, un grupo de panelistas también tremendo, con participación de enfermería, con participación del cuerpo médico, en fin, un equipo intermultidisciplinario que nos van a transmitir mensajes muy importantes. Quiero darle la palabra a nuestro vicepresidente de SLACIP, al doctor Silvio Torres, quien también dará la bienvenida y la introducción a nuestro Café SLACIP. Nuevamente, bienvenidos a todos, un fuerte abrazo. Buenos días amigos de la Patria Grande de Latinoamérica, a todos y todas y de toda Iberoamérica. La realidad es que el sueño de Café SLACIP, ya en las 4 entregas de Palix 2 y ahora con la anterior de Fénix, llevamos más de 1.200 asistentes. Y hoy un final con aplausos para terminar hablando de Fénix, las controversias, las definiciones. Venimos con un panel y un plantel de moderadores y coordinadores que da para la discusión, para el consenso, para el disenso en este upgrade académico que es la SIP apostó para el 2024 y que realmente nos fue muy bien. Tengo el gusto y el honor de presentar primero a Carol Calderón, que es enfermera, especialista en Administración en Salud en la Universidad Nacional de Colombia, también analista de datos y de Sciences en datos y Big Data. A Byron Piñeres Olave, médico pediatra intensivista, especialista en medicina crítica, es de la Universidad del Bosque y es coordinador de la Unidad de Cuidados Crítico Pediátrico de la Clínica Sommer de Río Negro de Colombia y vocal nacional de pediatría de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, realmente dos moderadores de lujo. Y el tercer moderador, mi gran amigo, Roberto Jaborniski, que hablar de Roberto, un referente de shock séptico, de sepsis, jefe de la terapia y director del Hospital Juan Pablo II en la hermosa ciudad de Corrientes, personalmente un referente de la terapia intensiva pediátrica argentina y lo que muchos hemos hecho cuidados críticos gracias a la estela que ha dejado Roberto, así que tenerlo a uno de mis maestros como es Roberto acá hoy, la verdad que es un lujo. Le doy la bienvenida a ustedes amigos, a Carol, Byron, Roberto, todo Iberoamérica los escucha y adelante para disfrutar con mate en Argentina y café en el resto de Iberoamérica de este Café SLACIP. Adelante. Muchísimas gracias, doctor. Buenos días, soy Carol Calderón y me complace enormemente ser su moderadora en este Café SLACIP tan interesante sobre los criterios de Phoenix. Como enfermera y científica de datos, me complace mucho ver el impacto de la investigación y de los desarrollos tecnológicos en la vida real y en la mejoría de la atención de todos nuestros pacientes, especialmente de los más jóvenes. Espero ayudarles a facilitar el debate, enriquecer esta conversación y que todos disfrutemos de este espacio de aprendizaje y colaboración. Muchísimas gracias. Gracias, Carol. Bueno, buenos días a todos y buenas tardes en Europa. La verdad es un placer, ¿no? Poder estar hoy acá compartiendo con todos, con amigos, colegas de todas partes del mundo. Y en un tema que ha dado mucho revuelo, ¿no? Ha habido mucha controversia y ha sido bastante interesante todo lo que ha suscitado esta nueva clasificación con Phoenix. Y la verdad es que es un placer poder estar hoy con ustedes, tener a nuestro presidente, vicepresidenta Roberto, que es un referente para todos nosotros, y a los dos conferencistas que tenemos en el día de hoy. No sé si Roberto quiera decir alguna cosa o entro yo a introducir estos dos panelistas que tenemos hoy de talla mundial y que son referentes a nivel latinoamericano y mundial de todo lo que tiene que ver con sepsis. Continúa, Byron, continúa, está todo muy bien. Vale, entonces hoy tenemos el lujo de tener a dos grandes personajes para nosotros en cuidado intensivo, colegas y amigos los dos. Desde Brasil tenemos a Claudio, el doctor Claudio Flausino Oliveira es médico pediatra, es especialista en cuidado intensivo pediátrico del Instituto Latinoamericano de SEPSE
y además es miembro del panel de expertos de Surviving Sepsis Campaign, el módulo pediátrico, que va a introducirnos en el día de hoy. Y luego tendremos a un amigo que es Juan Camilo Jaramillo Bustamante. Juan Camilo es pediatra intensivista, trabaja en el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín y en el Hospital General de Medellín, Luis Castro de Gutiérrez. Es docente de cátedra de la Universidad de Antioquia, acá en Medellín también, y hace parte de la red colaborativa pediátrica de Latinoamérica, la Red Network. Entonces, sin más preámbulo, Claudio, te escuchamos y gracias a todos y esperamos tener luego al final de estas dos discusiones un montón de preguntas que puedan enriquecer todo lo que queramos hablar de Phoenix y sepsis hoy por hoy. Bueno, buenos días, gracias a todos los amigos por esta presentación y esta oportunidad de hablar aquí para los colegas de Latinoamérica. Yo voy a compartir mi pantalla. Creo que ya está, ¿no? Ya está, ya está. Gracias. Bueno, entonces me tocó el tema de hablar sobre los pros y contras del criterio de Phoenix. Esta es eh, un tema muy interesante porque podemos ser prácticos, ¿no? Y claro, como ya tuvimos el sábado pasado la presentación de las definiciones propiamente y mucho de la metodología también, yo no voy a pasar por estos temas. Pero claro, voy a dejar aquí para que todos se puedan recordar de cuáles son los criterios de este score de Phoenix, porque yo voy entonces a hablar directamente de primero los puntos favorables, los pros, y luego también los puntos contra, que claro que existen y bueno, creo que va a ser una discusión muy interesante. Bueno, están aquí los criterios y empezamos por los pros, ¿vale? Los puntos más positivos de este nuevo score que fue publicado recién. Bueno, creo que hay muchos. Yo lo que hice fue, intenté organizar los principales puntos positivos de esta manera para que haga un sentido durante toda la presentación. Yo me gustaría empezar diciendo que, claro, un punto muy positivo es que estábamos desde hace mucho tiempo esperando por algo que fuera más direccionado para la sepsis pediátrica y un criterio más práctico, ¿no? Para ser utilizado. O sea que esta espera ha llegado a un fin y esto es un primer punto importante. Luego, directamente relacionado a la metodología, hay que decir que contamos con un panel de expertos que fue de verdad muy diverso y muy representativo. Contamos con pediatras, con terapistas, con emergencistas, infectólogos, informáticos, enfermeros, neonatólogos incluso. Y esta gente toda, que eran como 35 expertos, representaban muchos países de todos los continentes. Y este es un aspecto muy importante, primero para la creación del score y luego para la diseminación también, que va a ser todavía más importante. Y desde luego, esta diversidad fue una gran diferencia con los scores anteriores, pero no fue la única, ¿no? Por ejemplo, en comparación a los criterios de Goldstein, que eran lo que teníamos nosotros para definir sepsis, sabemos que los criterios de Goldstein fueron basados principalmente en opiniones, ¿no? Como se dice, en eminencia, no en evidencia, ¿no? Eran criterios no validados, por lo tanto, basados en la CIRS y con una aplicación muy inconsistente.
por parte de los médicos y clínicos e investigadores, ¿no? Incluso en comparación a sepsis 3, que es el score actual para los pacientes adultos, también tenemos muchas diferencias aquí positivas para los scores de Phoenix, ¿no? Sepsis 3, claro, vale solamente para adultos, no está diseñado, ni derivado, ni validado para niños. Y incluso fue desarrollado con base en datos exclusivamente de países con recursos elevados, porque claro, contiene una gran limitación, ¿no? Y como vamos a ver, en el sepsis 3 se utilizó un score de adultos que ya existía, que era el score SOFA. Y nosotros en la metodología pediátrica tuvimos un abordaje muy diferente y creo que mejor, ¿vale? Y para cerrar el aspecto de metodología, hay que decir que no estamos hablando de solamente un estudio, pero 3 estudios secuenciales y coordinados que fueron hechos, empezando con una revisión sistemática, que fue la primera a ser publicada, que está aquí, y luego una encuesta internacional de la cual participaron muchísimos médicos y profesionales de Latinoamérica, y luego el estudio principal que fue publicado en enero. Es muy importante decir que son 3 pasos y para que se creara este resultado final, que se basó, hay que decir, en un cohorte gigantesco de datos, de encuentros de datos pediátricos. Mira que contamos con más de 3 millones de encuentros hospitalarios pediátricos analizados. Estos están divididos en un grupo principal de análisis de datos con más de 3 millones de encuentros y un segundo grupo que fue utilizado para la validación de los datos, que son más de medio millón de otros encuentros en este segundo set de datos. Y como comparación, pueden mirar aquí que estamos hablando de más del doble de encuentros que analizaron los del criterio de adultos. O sea que esto es efectivamente algo muy, muy importante. Y claro, la distribución de los centros que fueron también bastante representativa, ¿no? Tenemos 6 centros en países de alto recurso. En verdad que todos los 6 están ubicados en los Estados Unidos. Pero lo más importante para nosotros es que tenemos 4 centros en países de recursos bajos o medianos, y destaco aquí el Hospital de Medellín, ¿vale? Y esto de verdad que ha traído un equilibrio y una oportunidad de calibración de los datos en los múltiples lugares estudiados. Mira, aquí tenemos, para hablar un poquito de equilibrio y calibración, claro, había más datos de pacientes de países con altos recursos que bajos, pero cuando miramos para el número de muertes o de fallecimientos, de verdad que estaba muy equilibrado. Y esto es importante en términos de calibración de la herramienta que se utilizó. O sea que es un punto muy, muy favorable. Y luego hay que hablar del aspecto estadístico, porque tenemos aquí algo muy innovador. La utilización de Machine Learning fue de una ayuda espectacular, y por lo tanto tuvimos la oportunidad de analizar un conjunto de datos pediátricos que era inmenso, muy diverso, muy internacional, y esto fue muy importante. Y luego un segundo punto, hablando de la estadística, que fue la elección por si utilizar la área bajo la curva de precisión y luego el valor predictivo positivo y sensibilidad como medidas principales.
Nelson, que habló el sábado pasado, nos explicó muchísimo bien, muchísimo mejor que yo incluso, que cuando tenemos datos que pueden ser desequilibrados, la área bajo la curva de precisión está mejor que la área bajo la curva ROC, porque va a entregar resultados más optimizados de valor predictivo positivo y de sensibilidad. Entonces, es muy interesante y un punto fuerte. Y en tercer lugar, hay que decir, y aquí tenemos una diferencia con la sepsis 3 muy distinta, que nosotros utilizamos en la base de datos, en el análisis, en los modelos de Machine Learning, no el score completo, o sea, no el PSOFA o el PELOD o otro score completo, sino los subcomponentes de disfunción de órganos que están incluidas en cada uno de estos scores. O sea, esto es muy importante porque nos dio una posibilidad de incluir distintos métodos de análisis de disfunción de órgano que están cada uno dentro de scores ya existentes. Entonces, a mí me gusta mucho ese punto, creo que es una distinción y un aspecto muy lindo de la metodología que fue utilizada. Bueno, luego entrando en los resultados, lo que yo considero como aspectos positivos, en primer lugar, claro, la simplicidad y la parsimonia con la cual fue hecha la creación del resultado final. Como ya habló Nelson el sábado pasado, nosotros analizamos casi cerca del final de la metodología, nosotros analizamos dos posibilidades de modelos. Un primero modelo basado en la disfunción de 8 órganos, y un segundo modelo más sencillo, más simple, basado en un modelo de disfunción de 4 órganos. Y esto fue muy, muy interesante, que los dos modelos, aunque el primero con el doble de órganos, los dos modelos tuvieron una performance extremadamente similar cuando analizamos las dos áreas bajo las curvas. O sea que el modelo de 8, el modelo de 4, muy, muy similares. Entonces, no fue difícil hacer tomar la decisión de seguir con un modelo más sencillo, en que los recursos necesarios no iban a ser tan complicados, y la mayoría son largamente disponibles incluso en países con bajos recursos, ¿no? Entonces tenemos, claro, hay que analizar algo de gasimetría o de saturometría, pruebas laboratoriales, algunas aquí como hematológico, coagulación, pero todavía son recursos de poca complejidad. Y luego hay que decir también que el hecho de poder contar con mismos criterios para todos los niveles de recursos, de verdad que va a ser importante para nosotros, porque había una altura en la discusión de Phoenix, en que existía la posibilidad de trabajar con dos criterios, uno para países con más recursos y otro para el resto del mundo. Lo que para nosotros se iba a poner como algo difícil, porque podemos imaginar nuevas investigaciones y todo andando por dos caminos distintos, no iba a ser algo muy positivo para nosotros. Por eso que traigo aquí como un punto pro el hecho de tenemos los mismos criterios para todos los países. Y algo que creo es fulcral en este modelo de Phoenix, que es un cambio en el concepto general de lo que es la definición de sepsis.
porque antes hablábamos de CIRS y ahora estamos hablando de disfunción de órganos, o sea que estamos haciendo un cambio muy importante. Y desde la encuesta con los profesionales ya veíamos que la gente a la gente no les gustaba llamar sepsis a infecciones locales o infecciones sin disfunción de órgano. Al revés, la gente creía que sepsis era algo relacionado a disfunción de órgano, sea limitado o remoto, pero con disfunción de órgano. En ese sentido que fuimos nosotros y ahora salimos de un modelo basado en la CIR, que, por ejemplo, puede simplemente reflejar una respuesta esperada. O un niño sin complicaciones puede tener CIRS. Tenemos en emergencia, por ejemplo, muchísimos casos de niños febriles que no tienen sepsis, pero cumplen con los criterios de CIRS, ¿no? Y ahora tenemos un modelo que predice mortalidad basado en disfunción de órgano con una muy buena sensibilidad y muy buen valor predictivo positivo, de manera que ya es un score con mucha más capacidad de identificar niños con riesgo de una mala evolución, de muerte. Y aquí podemos ver en los dos gráficos de abajo una muy buena relación con cuanto más puntos en el score de Phoenix va subiendo la mortalidad, incluso en el grupo principal, en el grupo de validación, tanto para países de alto cuanto para países de bajo recursos. Pasa lo mismo con una muy buena asociación. Bueno, casi para terminar los puntos positivos, hay que decir que la sensibilidad y el valor predictivo positivo del score de Phoenix fue mejor que todos los otros scores que estudiamos. En este cuadro de aquí, cuanto más cerca estás de este punto, o sea, a la derecha y arriba, mejor la sensibilidad y mejor el valor predictivo positivo. Y podemos ver que en todos los escenarios el score de Phoenix está mucho más bien ubicado que los otros criterios analizados, incluso cuando hicimos la comparación con scores existentes. Los dos primeros fueron el Phoenix 8 y el criterio de Phoenix con 4 órganos, o sea que mucho mejor que todos los otros criterios que utilizamos para comparación. O sea, este es un punto muy favorable. Y para terminar, los aspectos positivos, hay que decir que ahora tenemos una tarea quizá más importante, que es la diseminación, para capacitar, entrenar, enseñar a la gente para que utilicen los criterios y al final que podamos aplicar en la práctica y ayudar en los cuidados de los niños. Y para mí me parece claro que tener un criterio más sencillo, más bien conocido, va a ayudar mucho en la diseminación. Desde el nombre de la definición, que es un nombre corto, muy fácil, no es un nombre de una persona, por ejemplo, creo que vamos a tener facilidad para la diseminación. Y por último, creo que incluso para estudios futuros, para recolección de datos, va a ser también un punto muy positivo. Pero claro que hay puntos a ser destacados como contras. Yo voy a organizar principalmente como limitaciones algunos puntos contrarios en términos de resultados y dejar algunas interrogaciones también al final. Bueno, de primero, ya está declarado en el artículo que tenemos limitaciones, ¿no? En primer lugar, sabemos todo que datos de registros médicos electrónicos pueden contener errores. Sabemos también que en algunos lugares con bajo recurso dentro de esta muestra, la gente no registró medidas importantes, por ejemplo, como ventilación mecánica, ¿no?
Entonces, claramente es una limitación de los datos presentados. Y hablando de la validación, creo que aquí tenemos un punto que es fuerte porque la validación fue muy, muy bien hecha, pero hay que decir que en la corte utilizada para validación, solamente un 3% de los pacientes provenían de países con recursos limitados. Esto es importante, porque claro, uno, limita la precisión y dos, nos deja aquí una gran oportunidad de estudios futuros para que hagamos nosotros estudios de validaciones y todo. Pero es importante. Y la validación también en países de altos recursos, hay que decir que todos los centros eran de los Estados Unidos, o sea que la gente de Europa y otros países con altos recursos, claro, están interesados también en hacer su validación. Y una tercera y importante limitación es que fueron excluidos neonatos prematuros y recién nacidos a término que fueron hospitalizados directamente después del nacimiento. O sea que para esta población aquí los criterios de Phoenix no están validados. ¿Vale? En términos de resultados, ¿qué podemos opinar en contra? Primero, hay que preguntar qué tan subjetivo continúa siendo la sospecha de infección, ¿no? Y como ya está escrito en el brillante editorial que escribió Roberto, que los investigadores no fueron capaces de eliminar esta parte que de verdad que es muy subjetiva, o sea, cómo llegamos a la sospecha de infección. Y por lo tanto hay que mantener una vigilancia, una atención muy, muy destacada, muy, muy especial para que los médicos, enfermeros y otros profesionales estén siempre atentos a sospechar y llevar a un niño con estos casos a una atención especial, ¿no? Otro punto muy importante, creo que tal vez de los principales puntos en contra, es que el criterio de Phoenix no está diseñado como una herramienta de cribado, ¿vale? Entonces, no podemos utilizar el criterio de Phoenix para predecir si un niño va a tener sepsis. El resultado final no nos permite hacer esto. Y les cuento que de verdad fue un gran tema de discusión porque intentamos algunas veces identificar en la base de datos, en los estudios, intentamos identificar algo que pudiera ser llamado de sepsis precoz, pero no logramos. De verdad que no logramos porque no había un resultado muy claro, la metodología no estaba diseñada también para identificar estos pacientes de sepsis precoz. O sea que, en conclusión, el score de Phoenix no puede ser utilizado como herramienta de cribado. Y claro está, ya está aquí declarado que es imperativo que continuamos a hacer otros estudios para que lleguemos a algo de criterios para sepsis precoz o herramientas de screening que pueden ser utilizadas en la práctica en los hospitales. Un otro punto que para mí está entre los más importantes junto con el privado es el hecho de que dentro de los criterios hay intervenciones clínicas. Mira, ¿cuál es el problema de esto? Aquí tenemos oxígeno, aquí tenemos ventilación mecánica, tenemos medicamentos vasoactivos, tenemos incluso sedación que puede ser administrada a los pacientes. Y hay que tener mucho cuidado porque no podemos, por ejemplo, esperar para poner una intervención hasta que el paciente va a tener tal puntaje, porque hay puntajes que están ligadas a intervenciones. O sea que hay que tener mucho cuidado con este aspecto, que creo que
algo de limitación y algo también en contra de la definición. Bueno, yo hablé de recursos necesarios como punto positivo, claro, porque son pocos, pero todavía son necesarios, ¿no? Algo de recurso. Entonces hay que decir también en los contra de que sabemos que en muchos lugares no tenemos la disponibilidad de hacer pruebas como lactato, pruebas de coagulación, no tenemos incluso ventilación mecánica en muchos sitios. Y entonces, aunque sean pocos, los recursos existen y creo que nos deja una otra posibilidad muy interesante de estudios futuros aquí, que es cómo podemos hacer comparaciones, cómo podemos hacer sustituciones. Por ejemplo, si no tenemos lactato, podemos sustituir por algo de examen clínico. Si no tenemos prueba de coagulación, cómo podemos sustituir con otras evidencias y por ahí vamos, ¿no? Creo que nosotros aquí en Latinoamérica tenemos esta tarea muy importante de quizá hacer algunas relaciones con recursos que son más disponibles, ¿vale? El punto Y es mucho importante, o sea, tratar o esperar. Yo estaba hablando que hay intervenciones clínicas dentro de los criterios. Y aquí, por ejemplo, tenemos el algoritmo de la Surviving Sepsis Campaign, donde todo está basado en la sospecha de sepsis, o sea que si vamos a esperar que el niño tenga un puntaje que determine que sea sepsis para empezar el tratamiento, ya vamos muchísimo retrasados, ¿no? Entonces tenemos que saber qué criterios de definición son criterios de definición, no son algo que determina o no el tratamiento. El tratamiento tiene que ser precoz, direccionado a los signos clínicos y otras herramientas que tenemos en la práctica clínica, ¿vale? Y luego, cerrando el tema de resultados con aspectos en contra, sabemos que los criterios no fueron validados para algunas situaciones clínicas específicas que son importantes. Primero, niños con sepsis decorrente como resultado de infección asociada a la atención médica. En esta población no tuvimos la oportunidad de estudiar, ¿vale? ¿Por qué? Disculpe. Porque analizamos una ventana de presentación de 24 horas, o sea que, bueno, hay que estudiar con más atención a esta población. Y luego, los niños con disfunciones crónicas. Este punto también es de especial atención porque, como saben todos, creo, el score de Phoenix no menciona si la disfunción es nueva o si el niño ya tiene una disfunción. Cuenta igual. O sea que no lleva en cuenta si la disfunción es preexistente o no. Y sabemos, claro, que y estos datos muestran una vez más que los niños con comorbilidad tienen un riesgo mayor de mortalidad e incluso mortalidad más tardía, ¿no? Como podemos ver aquí. O sea que esta población hay que ser mucho mejor estudiada, ¿vale? Y termino haciendo algo de interrogaciones para que podamos discutir en un rato, ¿vale? Primero, ¿qué hago con las CIRS? Bueno, no vale más, ¿no? Bueno, claro, la CIRS fue removida de la definición porque puede ser que refleja una situación más normal que anormal, pero todavía queda como importante criterio para la práctica clínica para la evaluación de la presencia de infección. Por lo tanto, es recomendable que sigamos utilizando la CIRS como este criterio. Otra pregunta. Bueno, ¿qué pasa con los otros órganos? Los niños solo tienen 4 órganos que importan. ¿Y los otros? Y hablo una vez más que el motivo que nos llevó a seleccionar un score con 4 órganos es que el desempeño, el performance fue muy similar, o sea que la gente casi
más de 90% prefirieron e incluso prefirieron como única opción el criterio con 4 órganos. Pero está apuntado en el texto principal del artículo que de la misma manera está publicado el score Phoenix 8, que la gente puede utilizar para clasificar otras disfunciones, incluso para investigación científica, de manera que sabemos que disfunción renal, hepática y otras continúan siendo algo de gran importancia dentro de la práctica clínica. Y las otras herramientas y marcadores muchas veces nos preguntan, y el higiene capilar, biomarcadores, pulsos, signos vitales y otros que no están ahí. Bueno, claro, no están ahí. Algunos fueron incluso analizados, pero no tenían esta capacidad de identificación de los pacientes con mayor riesgo. Pero hay que lembrar siempre que una cosa es el manejo del paciente. Y el manejo del paciente incluye mucho más cosas que solo la definición. Entonces, otros elementos no fueron incluidos, pero pueden y deben ser utilizados en la práctica, como ya hacemos todos, ¿no? 2 preguntas sobre los números. ¿Un lactato de 5 no es demasiado alto? Y la presión arterial media aquí no está demasiado bajo. Bueno, de verdad que sí, creo que sí para las 2 preguntas, pero estos fueron los números, los valores que el modelo identificó como mejor punto de identificación de pacientes con mayor riesgo. Y claro está que todo el score está apuntando para niños críticos, o sea que hay que estar crítico, hay que tener una disfunción que represente un riesgo aumentado de muerte para que sea un puntaje dentro de la suma, ¿vale? Caminando para el final, ¿puede un niño con disfunción de un solo órgano tener sepsis? La respuesta es sí. Es posible. Por ejemplo, un niño con infección respiratoria puede tener solamente un problema localizado, o sea que no tiene un aspecto remoto, pero puede llegar a obtener puntos suficientes para ser llamado de sepsis. El mismo pasa con disfunción neurológica. Una infección neurológica, por ejemplo, también puede ser llamada de sepsis. Pero hay que decir que en estos 2 casos, dentro de la muestra que analizamos, la mortalidad para casos de disfunción respiratoria o neurológica como único órgano fue mucho más baja que los otros casos, pero todavía es posible puntuar con solo un órgano, ¿vale? Más rápido, si no tengo monitor de la presión arterial media, ¿qué hago? Bueno, creo que esta ni es la limitación más importante cuando hablamos de presión arterial, porque aquí podemos hacer una cuenta. Creo que la limitación más importante va a ser la técnica de medición, ¿no? El manguito, el profesional que va a hacer la medición, estos sí que son aspectos importantes que hay que tener en cuenta. Y por último, uno puede preguntar si olvidamos de los fenotipos de la sepsis, porque no aparecen, ¿no? en nada de las definiciones. Y la respuesta es que no, pero también sí, ¿no? No olvidamos, discutimos, pero era muchísima cosa para poner en este primer modelo, o sea que para empezar no están ahí representados todas las posibilidades que los diferentes fenotipos de la sepsis pueden presentar, o sea que hay mucho más que estudiar para el futuro. Bueno, yo intenté presentar los 2 lados, positivos y contra. Estos son mis preferidos. Y bueno, nada, muchísimas gracias
a todos. Muchísimas gracias, doctor, por esa presentación tan completa. Reconocer las ventajas y desventajas del score es fundamental para poder utilizar su uso con responsabilidad y para poder trazar el camino a seguirlo mejorando. Ahora damos la bienvenida al doctor Juan Camilo Jaramillo Bustamante. Su experiencia y dedicación en el campo de la medicina pediátrica intensiva hacen de él una voz fundamental para nuestro café, así que el escenario es todo suyo, doctor. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Me dicen si se está viendo ya bien en modo presentación. Sí, doctor, todo bien. Vale, muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecerles la invitación, un espacio muy interesante de discusión que creo que seguirá aportando en diferentes aspectos del día a día del cuidado intensivo. Eso va a ser muy provechoso para toda la región. Me tocó una parte muy fácil ya después de haber escuchado las magistrales conferencias de Daniela, de Nelson y de Claudio, con una representación muy clara de lo que es en estos momentos los criterios de Phoenix, y vamos a tratar de jugar al clínico de lo que hacemos todos los días con estos criterios, cómo podemos empezar a aplicarlos. Quiero empezar con esta frase de Grace Hopper, quien fue una contraalmirante norteamericana, líder en computación militar, programadora, una genio en ese aspecto, que decía: la frase más peligrosa en el lenguaje es nosotros siempre lo hemos hecho así. Piensen cuántas veces ustedes han escuchado esto en su ámbito clínico, en medicina, con una adición: nosotros siempre lo hemos hecho así y nos ha ido bien. Ese probablemente sea uno de los problemas graves que podemos enfrentar cuando hay un cambio de paradigma. Acá estamos frente a un cambio de paradigma de la definición de la concepción de sepsis, y pues podemos empezar a ver este tipo de reacciones entre los colegas. Quiero solo un poco de contexto porque con las 3 charlas previas ha sido muy fácil ya esto. Tener en cuenta que esta definición conceptual cambia la sospecha de infección con disfunción orgánica potencialmente fatal. Nos alejamos del CIRS al respecto. Y es muy importante entender por qué queremos eso, porque se quiere tener muy bien definido y con una claridad meridiana el diagnóstico de la sepsis, pues primero que todo para dirigir bien las terapias, para adherirnos bien a las guías, para poder saber si al interior de nuestros sitios de trabajo estamos teniendo una buena adherencia a guías. Segundo, para la vigilancia epidemiológica que debemos hacer alrededor de la enfermedad, saber cómo se nos está comportando la enfermedad en un momento dado. Obviamente para la evaluación comparativa o el benchmarking, para saber con en otros escenarios, con otros colegas, con otras instituciones, cómo va la cosa. Y sin lugar a dudas para el ingreso a estudios. Y aquí quiero hacer referencia al síndrome de disfunción orgánica múltiple y algunos elementos que nos dio la publicación del Podium, definiéndonos muy bien que es un síndrome como grupo de signos y síntomas asociados que comparten unos mecanismos que lo causan y que van a tener unos resultados predecibles. Específicamente en disfunción orgánica, pues a mayor número de órganos afectados, mayor mortalidad. Eso parece una verdad de perogrullo, pues, pero quedó muy bien representado, por ejemplo, en lo que se vio en el estudio de validación de Phoenix. Y es muy importante, y lo traigo a colación, porque a la hora de yo definir algunas disfunciones orgánicas, si están siendo o no ocasionadas por la sepsis en este caso, por la infección, perdón, en este caso, pues tendría que entrar a entender que es una disfunción secuencial o no relacionada para poder hacer eso. A ver, yo tengo unos órganos en esa economía corporal. Entra un estresor, un agresor, bien sea sepsis, trauma o lo que queramos, en este caso sepsis, y esa infección va a llevar a que por ella en sí se disfuncionen todos los órganos que vemos ahí. Muy clara la relación. Pero yo podría tener un paciente, por ejemplo, que hace una taquicardia supraventricular, no se revierte rápidamente y por disfunción del corazón posteriormente vamos a tener una disfunción
del pulmón, pues porque se instaura un edema pulmonar agudo. O tener un paciente que hace una hepatitis viral, por la falla o por la insuficiencia hepática que desarrolla, hace hiperamonemia, y es esa hiperamonemia la que me hace disfuncionar el sistema nervioso central. No fue el virus de la hepatitis A que llegó primero al hígado, fue la disfunción del hígado que fue llevando progresivamente o secuencialmente a la disfunción cerebral. O tengo un paciente con una infección estreptocócica que hace una glomerulonefritis y posteriormente a eso eleva la presión arterial y el corazón disfunciona por la crisis o la emergencia hipertensiva que está presentando el paciente. Muy distinto a si yo tengo, por ejemplo, un paciente con una neumonía que hace una disfunción respiratoria secundaria a esta infección, y en el proceso del tratamiento desafortunadamente desarrolla una necrosis tubular aguda por antibióticos. Aquí no hay ninguna relación de lo causal de un lado con lo del otro, pero pues se presentan temporalmente al mismo tiempo en el paciente o con una relación temporal cercana. Lo mismo el paciente que está en quimioterapia y tiene una supresión medular por este tratamiento y tiene bajas sus conteos celulares y desarrolla una infección que le lleva a una disfunción cardiovascular. Son dos disfunciones que estamos teniendo en el momento, pero que no se relacionan desde el punto de vista de, el agente que las ocasionó. Tener esto en cuenta va a ser muy importante ahora que discutamos algunos puntos. Pues este será siempre nuestro marco de referencia. Ya lo hemos presentado en varios aspectos. Una traducción, hago aquí un mea culpa público de que una primera aproximación de esta tabla que hice quedó con unos pequeños errores que ya están corregidos acá, y pueden usarla quien prefiera tenerla en español, y la vamos a usar para los casos clínicos. Entrando entonces en materia, un primer caso clínico respiratorio muy común en nuestros servicios de urgencias y cuidado intensivo. Esta es una niña de 10 meses que era previamente sana, sin vacunación por creencias de los padres, que desarrolla un cuadro gripal en el contexto de toda la familia con síntomas respiratorios. Llevaba 5 días así. El 6 de marzo la mamá la nota más taquimnéica y con picos febriles, y relata que durante la alimentación presentó un episodio de cianosis, apnea, y diapnea, por lo que lo llevó al servicio de urgencias. Ingresa a una institución de segundo nivel de la ciudad, donde refieren con marcado trabajo respiratorio, a insomnolienta, taquicárdica, taquimnéica, desaturada y febril. En ese momento, en el servicio de urgencias intentan hacer un rescate con una ventilación no invasiva, pero describen que no se acopla bien y que sigue presentando apneas, por lo que deciden realizar intubación. Solicitaron paraclínicos, empezaron el soporte ventilatorio mecánico invasivo. Por la sospecha de que haya habido algo de broncoaspiración durante el episodio que refirió la madre, empiezan antibióticos e inician un proceso de remisión a cuidado intensivo. Acá vemos pues una PCR elevada, hemoglobina baja para el proceso clínico que está siguiendo, con una acidosis principalmente respiratoria, con un FILM-Array que nos reporta un rinoenterovirus presente o detectado en la paciente. Entonces, cuando ingresa a la unidad de cuidado intensivo al día siguiente, pues los diagnósticos de trabajo van alrededor de una insuficiencia respiratoria aguda por una bronquiolitis grave, por una infección viral, por el germen que les mencioné. Se sospecha broncoaspiración y se hace también el diagnóstico de sepsis de foco pulmonar. Se continúa la ventilación mecánica optimizando parámetros, sedación venosa. Llama mucho la atención en la ventilación que no hay factibilidad de bajar mucho esa FiO2, con una oscilación entre 0.6 y 0.8, principalmente por la habilidad respiratoria de la paciente cuando se manipula o tiene algún tipo pues, de despertar. Se continúan los antibióticos y por resistencias altas en la vía aérea se decidió iniciar beta 2. Vemos como en ese momento en la unidad de cuidado intensivo hay una SAFI baja, con unos signos vitales en general pues como estables, se ve con buena perfusión, sigue haciendo picos febriles, como les mencioné, muy lábil a la manipulación desde lo respiratorio. Unos hallazgos pulmonares de crépitos y sibilancias difusas, y una mecánica pulmonar alterada pues con resistencias altas, distensibilidad baja.
En la gasimetría en ese momento se había logrado algo de estabilidad, un poco de hipocalemia nomás, y se continuó pues como con todo el proceso de estabilización. Esta es la radiografía de tórax a la llegada a la unidad de cuidado intensivo, donde podemos ver unos infiltrados mixtos, difusos, algunos inclusive con tendiente opacidad apical, que podría ser una telectasia en reapertura o realmente un foco de condensación, un tubo que estaba un poco sobreinsertado que se reubicó, pero no veíamos pues como otros hallazgos grandes alrededor de esta radiografía de tórax. Entonces, cuando uno mira estos datos de esta paciente y los corre en la tabla, pues básicamente tenemos una paciente en ventilación mecánica invasiva con una SAFI baja, alrededor de 155, en ese rango que vemos ahí, da 2 puntos, y con eso, como ahorita nos lo resaltaba Claudio, pues estaríamos configurando una sepsis con disfunción localizada o en el órgano de inicio de la infección. En el estudio se vio cómo este tipo de sepsis tiene una mortalidad un poco menor a la que se representa con disfunción remota. Entonces, vemos cómo por la intuición, y acá les pido mucho que vayan a lo que ustedes hubieran pensado con este paciente basados en los criterios anteriores. Muchos de nosotros no pensaríamos que tuviera una sepsis, pero vemos que está teniendo una infección o una sospecha de infección, en este caso pues como corroborada, con disfunción orgánica que puede llegar a ser potencialmente fatal. El segundo caso clínico se trata de un niño de 3 años que fue remitido pues de zona rural de Antioquia por una artritis séptica, una sospecha de artritis séptica. Este paciente el 18 de febrero tuvo un trauma menor en el tobillo, en la casa, corriendo, jugando, y al día siguiente pues lo notan con dolor e impotencia funcional, además de fiebre subjetiva y edema, por lo que consultan a ese primer nivel, donde consideran que todo está relacionado con el trauma reciente, hacen tratamiento sintomático con AINES y solicitan una radiografía pues, del sitio de la lesión. Posteriormente, el paciente persiste como con los síntomas locales, con la impotencia funcional, con la fiebre, y es llevado a consultar a un segundo nivel, donde hacen la impresión diagnóstica de una artritis séptica de ese tobillo derecho, deciden iniciar clindamicina, pero al día siguiente, por persistencia de la fiebre y aumento de los reactantes de fase aguda, pues deciden escalar la terapia a vancomicina más ceftriaxona. Vemos que al ingreso tenía leucocitosis y una velocidad de sedimentación elevada, y al día siguiente pues progresión de esa leucocitosis con neutrofilia, una PCR alta y una velocidad de sedimentación que seguía en aumento. Además empezaron a ver edema y dolor en el hombro derecho. Llevaron a cirugía ese día por los hallazgos en el tobillo derecho, hicieron una artrotomía con lavado y decidieron remitir a un centro de mayor complejidad para continuar con terapias multidisciplinarias. Cuando ingresa al servicio de urgencias de esa institución de tercer nivel, se encuentra febril, taquicárdico, con dolor e impotencia funcional, pues no solo del tobillo, que ya venía con un proceso quirúrgico, sino también del hombro ipsilateral. Y se empezaron a ver unas lesiones purpúricas, algunas pustulosas distales en ambos pies. No habían signos de hipoperfusión. Vemos como hay leucocitosis, neutrofilia y PCR elevada. Y en el servicio de urgencias consideraron que por estar con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica sin un control del foco, requería una monitorización en cuidados especiales. Continuaron los antibióticos y se interconsultó pues al grupo de ortopedia para continuar con las terapias. A cuidado intensivo ingresa taquicárdico, taquipneico, sin necesidad de oxígeno suplementario. Además empezó a haber edema en codo derecho. Entonces ya tenemos un tobillo, un hombro, un codo, con un derrame pleural en radiografía, y en el ecocardiograma que se hizo también en ese momento se encontró una imagen en la tricúspide sugestiva de una endocarditis. Aquí vemos la radiografía de tórax, donde se puede ver la línea de derrame, unos infiltrados ahí difusos. En la ecografía, pues la separación
clara de las hojas pleurales, con una acumulación muy significativa de líquido. Esto fue llevado a drenaje guiado por la eco para estudio, obviamente, para mejorar pues como todo el patrón respiratorio de ese paciente. En la ecocardio inicial que se hizo, como les dije, en la zona de la tricúspide, pues se ve una imagen pediculada, redondeada, dependiente de la hoja más septal de la valva septal de esa válvula, y al día siguiente en una ecografía a pie de cama, pues se sigue viendo esa lesión ahí, pero llamaba mucho la atención otra que no se había visto antes como dependiente de músculos papilares en el lado izquierdo, que se confirmó pues con una ecocardiografía oficial, digamos, donde se veía esa imagen llamativa en el lado izquierdo del corazón que el día previo no estaba. Este paciente continuó en lavados y drenajes articulares secuenciales en los cultivos, tanto hemocultivos como de los tejidos que se recuperaron en quirófano del codo, del peroné, de la tibia, pues se aisló en todos ellos un estafilococo aureus meticilino resistente. Ahí se hace ajuste antimicrobiano, se continúa con la vancomicina, y por persistencia del CIRS, pues se hace el diagnóstico de una sepsis de origen osteoarticular, una estafilococcemia y endocarditis tricúspide con una sospecha de un absceso en el ventrículo izquierdo. Por esas razones se decidió remisión a un centro que contara con cirugía cardiovascular para darle todo el seguimiento necesario por si fuera a ser necesario operar en algún momento este paciente de ahí. Sigue un curso favorable en esa institución, se hace manejo expectante de las lesiones y en las ecocardiografías secuenciales se ve cómo esas lesiones van desapareciendo. Teníamos un paciente con un claro CIRS, pero llamativamente cuando le corríamos los criterios de Phoenix encontrábamos que realmente no tenía ninguna disfunción orgánica que pusiera en riesgo la vida de los determinados en los criterios. Entonces, en la discusión de casos como este es muy interesante escuchar que los colegas dicen, pero si no tiene una sepsis, entonces este paciente ¿qué tiene? Pues tiene una estafilococcemia, pues tiene una artritis grave, pues tiene una posible endocarditis, y no podemos por eso dejar de hacer lo que ya veníamos haciendo inclusive antes de sospechar la sepsis: tratamiento antibiótico, drenaje del foco y demás. Un tercer caso clínico que amablemente nos compartió la doctora Carolina Casas y el doctor Jaime Fernández. La doctora Carolina es fellow de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Es un niño de 2 meses, residente en zona rural de Cundinamarca, en Colombia, que llevaba un cuadro de un día de evolución de fiebre con exantema en cara y cuello. Llamativo, desde la zona de remisión ya tenía una prueba rápida de dengue positivo y tenía historia de que los familiares habían tenido dengue recientemente. A causa de la remisión principalmente estaba con dificultad respiratoria y episodios de cianosis que estaban necesitando suplencia de oxígeno, y por la edad y la enfermedad, estamos viviendo una época dura del dengue en muchas regiones de Latinoamérica, pues ameritaba una monitorización estrecha en un mayor nivel de complejidad. En los paraclínicos de remisión pues veíamos anemia, algo de hipercalemia y empezaba a haber ascenso de transaminasas. No había todavía ningún indicador como grave, leucopenia o trombocitopenia. La prueba de NS1 fue positiva pues para dengue. Al ingreso a urgencias de la institución se vio taquicárdico, taquipnéico y febril, necesitando suplencia de oxígeno, y se describió pues que tenía un exantema maculopapular eritematoso en cara, cuello y tronco, con hallazgos inespecíficos pulmonares. Se hace diagnóstico de dengue grave por la edad, un síndrome febril agudo, empieza a interrogarse una posibilidad de miocarditis y un trastorno leve de la oxigenación. Muy acuciosamente, el grupo de urgencias de la institución se pregunta si este paciente podría estar en una sepsis, y vemos que no tiene ninguno de los criterios de disfunción orgánica para establecerla. Ese día, pues, un hemograma de control muestra unas plaquetas que, si bien todavía no están en rango de trombocitopenia, pues vienen en un descenso significativo, entonces alertan sobre una posibilidad de sangrado.
hay ascenso de las transaminasas y una troponina y un ProNP altos que refuerzan esa sospecha de miocarditis por dengue. Deciden traslado a la unidad de cuidado intensivo para monitorización. Esta es como la radiografía de tórax, donde vemos una silueta cardiotímica pues un poquito grande, pero sin hallazgos adicionales, y un electro que muestra una taquicardia sinusal con unas alteraciones inespecíficas en la repolarización en las derivaciones precordiales. Ese paciente en su estancia en la unidad de cuidado intensivo, esos 3-4 días que estuvo, pues se evidenció una caída, una disminución leve de la función sistólica del ventrículo izquierdo, y siguió pues como un curso adecuado, no tuvo fuga capilar, no tuvo hemorragias ni nada por el estilo, y pudo pasar rápidamente a hospitalización. Al día siguiente, estando en sala, pues reanuda el proceso febril que ya había remitido, y empiezan a llamar la atención ahombamiento de la fontanela sin ningún otro hallazgo como neurológico ominoso. Se sospechó neuroinfección, se realizó punción lumbar, también se sospechó un síndrome de activación macrofágica, y decidieron reingresar a unidad de cuidados intensivos para monitorización. Se veía pues leucocitosis, leucocitos reactivos, continuaban en ascenso las transaminasas, y el perfil de paraclínicos pues como del síndrome de activación macrofágica pues mostraba hiperferritinemia, un dímero D también elevado. Acá les muestro para esta institución el corte es nanogramos por mililitro de unidades equivalentes de fibrinógeno. En Phoenix, en los criterios de Phoenix, usamos miligramos por litro, también de unidades equivalentes de fibrinógeno, que estaban elevadas, y pues teníamos también ascenso de la deshidrogenasa. No se documentó ninguna infección adicional en el sistema nervioso central, y el TAC de cráneo fue normal. Muy importante aquí hacer claridad sobre las unidades y explorar qué unidades utilizan en cada uno de sus hospitales, de sus centros, respecto al dímero D, porque la mayoría de los sitios pues tienen unidades equivalentes de fibrinógeno, algunos en miligramos por litro, otros en nanogramos por mililitro, y pues tendremos que tener esta claridad, sobre todo si no se refiere en unidades equivalentes de fibrinógeno, sino en unidades de dímero D, en cuyo caso será la mitad del rango, digamos. Entonces, una invitación para la instauración de todo este proceso en sus centros es mirar que si tienen disponible el examen, pues en qué unidades lo van a utilizar. Se continúa con la sospecha de miocarditis secundaria dengue y un síndrome de activación macrofágica, recibe inmunoglobulina venosa, y pues también se sospecha neuroinfección por dengue. Con este nuevo reingreso a la unidad de cuidado intensivo y con estos nuevos hallazgos, vuelve y nace la pregunta: ¿tendrá una sepsis? Y nuevamente tenemos que dentro de los criterios de disfunción, pues no la tiene. Un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tiene una infección grave, tiene una infección que amerita hacer todo lo que estamos haciendo, pero no necesariamente cumple los criterios para llamarla sepsis. Y un último caso, un caso un poco más complejo, por aquello de llegar bien a la definición. Es una paciente de 5 meses con síndrome de Down, que empieza esta evolución en la unidad de cuidado intensivo en un posoperatorio inmediato de una corrección de un canal AB Rastelli B. Esa niña pues tenía una desnutrición secundaria probablemente a su cardiopatía, además alguna malformación anatómica renal y un síndrome sibilante recurrente. En los prequirúrgicos vemos que no hay ninguna alteración de las líneas celulares ni inflamación. Se hace la corrección y llega a la unidad, como les digo, en el posoperatorio inmediato, en ventilación mecánica invasiva, sedación con fentanil y algo de soporte vasoactivo con noradrenalina y adrenalina. Esa paciente se le hace un ecocardio postoperatorio donde se ve una buena función ventricular, hay algo de insuficiencia en las válvulas auriculoventriculares, con un parche funcional sin fuga y la CA fenestrada haciendo lo suyo con un cortocircuito bidireccional.
Al día siguiente en la ronda se ve una paciente en buenas condiciones y se logra hacer un proceso de extubación programada inicialmente a una ventilación no invasiva. En el transcurso del día puede bajarse a una cánula de alto flujo y se ha podido suspender la noradrenalina y la adrenalina viene en descenso, con unos signos vitales estables, gasimétricamente aceptable, con algo de gradiente térmico distal y un llenado capilar limítrofe. Entonces se decide iniciar milrinone en ese momento. Esta es la radiografía de ese día, sin hallazgos ahí como mayores, un pulmón pues como expandido y como todos los elementos de monitoreo propios del posoperatorio. En la tarde empieza a tornarse taquicárdica y con alzas térmicas y aumentar el gradiente distal. Deciden aumentar el milrinone, pero no le cae bien, empieza a tornarse hipotensa, entonces reanudan esa adrena que venía que habían logrado desmontar temprano, se vuelve a empezar y también se nota variabilidad en el pulso con saturaciones de oxígeno bajando, necesitando cada vez más FiO2, deciden expandir con cristaloides y aumentar pues la FiO2. A las 6 de la tarde, muy desaturada, a pesar de FiO2 alta, con unos exámenes que muestran una franca leucocitosis con neutrofilia, una caída dramática en las plaquetas, ascenso en la PCR y una acidemia mixta con una caída muy significativa de los parámetros de oxigenación en ese momento, con hiperlactatemia asociada a hipercalemia. En ese momento se decide iniciar ventilación invasiva, se adiciona vasopresina, se sospecha que hay una infección en curso, se inicia cefepime, se toman cultivos y se inicia también transfusiones de plaquetas. Si vemos ahí, y habrá mucha discusión, ya Claudio lo mencionó, no fue diseñado, no se validó en el contexto de una infección asociada a la atención en salud, pero pues algo debemos tratar de clasificar con esta paciente. Vemos que ha tenido, está en una ventilación invasiva y tiene una caída tanto de la PAFI como de la SAFI. No podríamos meterla en este rango pues porque no está en ventilación mecánica aún. Si me apuran, pues esta niña ya venía con un vaso activo, adicionamos vasopresina, entonces pues sumaría como 1. Alguien puede decir, bueno, pero es que tienes 2, está bien, vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a sumar 1. Tiene un lactato que puntúa en el rango, las plaquetas cayeron y están menores de 100.000, entonces tenemos 2 o más puntos para una sepsis y tenemos 1 o más puntos cardiovasculares de disfunción cardiovascular para un choque séptico. Entonces nos configura una niña en sepsis y choque séptico. Unas pocas horas después hace una bradicardia con hipoxemia profunda, requiere ventilación con presión positiva e iniciar maniobras de reanimación avanzada, que luego de 20 minutos son exitosas, vuelve a ritmo de perfusión, se decide intubar, escalar la adrena, iniciar noradrenalina, y por la intensidad como de lo que se está viendo, se decide mejor escalar a meropenem, se suspende el cefepime a la espera de los cultivos. Esta es la imagen en la noche de los rayos X, que en la mañana estaba muy distinto. Vemos unos derrames pleurales bilaterales, una opacidad aquí apical. Entonces se decide hacer una toracocentesis bilateral y iniciar o posicionar un catéter peritoneal por el riesgo de requerir diálisis en algún momento. Y se interroga el choque séptico versus un síndrome bajo gasto posbomba. En la noche se ha logrado estabilizar un poco la parte gasimétrica, pues todavía con acidosis metabólica, con unos francos signos de hipoperfusión, pues con una saturación venosa muy caída, una extracción elevada y un delta venoarterial de CO2 alto. Nos habla que todavía hay mucha disfunción cardiovascular, con un lactato elevado. Las plaquetas han recuperado un poco, probablemente en el contexto de las transfusiones. Al día siguiente, pues el colega que trabajó en la noche con esta paciente lo hizo muy bien y tuvo posibilidad de ir desmontando algunos de los soportes, la entrega mucho más estable desde un punto de vista metabólico y de perfusión, con un ascenso progresivo de la creatinina. Antes estábamos en 0.4, ya va en 0.7, con un lactato
que también se ha ido depurando lentamente, unos signos vitales aceptables, y se hace también el diagnóstico de un síndrome de disfunción orgánica múltiple asociado, renal, hepático y coagulación. Podríamos decir que también tenía cardiovascular y respiratorio. Miren cómo las transaminasas se elevaron bastante. Y esta paciente, pues, al siguiente día ya ha podido desmontarse bastante el soporte vasoactivo. Un ecocardio muestra que no es por el lado de los parches ni por una disfunción grave ventricular por donde va la cosa, no hay hipertensión pulmonar tampoco. Va teniendo una mejoría progresiva, todavía ese día tenía signos de inflamación muy importante. Se completan 5 días de antibióticos, no se recupera ningún cultivo, en ninguno de los cultivos ningún germen. Queda la duda si se trató verdaderamente de algo infeccioso, y ahí la subjetividad de la sospecha de la infección, creo que ninguno de nosotros nos hubiéramos quedado tranquilos sin antibióticos, pero pues también podría haber sido un bajo gasto postbomba, y son casos de la vida real que enseñan mucho de este proceso de la implementación. Para concluir, pues resaltar lo que ya todos los expositores previos han mencionado. Es un score diseñado para operacionalizar la concepción actual de la sepsis. Repito, estamos en un cambio de paradigma. Estamos pasando de considerar la sepsis como una inflamación a considerarla como una disfunción orgánica dependiente de la infección. No vamos a poder usarlo ni para gatillar, ni para tamizar, ni para sospechar o para definir si empieza o no el tratamiento. Ahí el juicio clínico de estar ante una infección grave, sea la que sea, será el que predomine. Yo insisto en eso, no podemos demeritar ese concepto de la infección grave. Puede que todavía no tengamos todo lo necesario para documentar si hay o no un nombre específico de sepsis, pero es probablemente lo primero que tengamos en clínica y sobre lo primero que tengamos que empezar a actuar. Es decir, no podemos esperar el diagnóstico muy preciso de sepsis para hacer todo lo que debemos hacer alrededor de esos pacientes. También planteo algunas dudas. ¿Será que en ese contexto, en algunas instituciones, decidamos empezar a pedir como paquetes de paraclínicos, los que tengamos disponibles a esos pacientes en los que sospechamos la sepsis? Habrá quien crea que sí, habrá quien crea que no, y ahí los ajustes institucionales deberán llevar a definir qué se va a terminar haciendo con cada una de estas solicitudes. Podría hacerse también secuencial, dependiendo de cómo se vaya presentando la enfermedad, en fin. Ya Claudio también mencionó algo al respecto. No nos podemos centrar en que esas son las únicas 4 disfunciones orgánicas. Esas son las 4 para definir la enfermedad llamada sepsis. Pero tenemos muchas otras disfunciones sobre las que podemos hacer clasificación. Ahí está el podium para eso. O sobre las que tendremos que dar tratamiento y soporte. Solo incorporar esto y hacerlo y medirlo en los pacientes y llevarlo a nuestro día a día en la atención nos va a ayudar como a perfeccionar su aplicación. Yo siento que estos 20 años de CIRS nos han hecho como medio intuitivos. Decimos mucho, este paciente no me gusta, me parece que está séptico, este paciente está desarrollando una sepsis, todo muy, muy sin medirlo realmente, muy desde el fondo de nuestro sentimiento, de lo que percibimos de la enfermedad, pues porque nos hemos acostumbrado mucho a usar el CIRS. Pues de pronto es un momento de dejar la intuición como la alarma, que es muy importante, pero pues para objetivar mejor lo que está pasando, hacer las mediciones en el día a día. No tengo duda que estos casos especiales, como las infecciones asociadas al cuidado en salud o las disfunciones orgánicas previas, van a ser muy retadoras, pero precisamente por eso les hacía la relación con las definiciones de podium. Si usted cree que esa disfunción que está viendo o ese deterioro en la función orgánica que está viendo, digamos, por ejemplo, plaquetas que estaban bajas, pero que ahora están más bajas, probablemente por la infección, es decir, está teniendo una disfunción orgánica real y no relacionada, pues probablemente deba puntuar para el score de Phoenix. Lo mismo con los diagnósticos diferenciales. Vuelvo y repito, ese último caso es muy ilustrativo por eso, porque no nos quedará muy claro qué fue, si realmente fue un bajo gasto postbomba o fue una infección en curso.
Y la gran pregunta que todos tenemos en la cabeza y que seguirá dando vueltas y que ya hemos tratado de algunos de los expositores de resolver, ¿qué debemos usar para la tamización? Pues empezarán a darse discusiones muy interesantes al respecto. El triángulo de apreciación pediátrica tiene una cabida, las escalas de valoración de alerta temprana o los scores pues, de alerta temprana también. El CIRS ahí puede seguir existiendo. En estos días un colega me hacía una pregunta muy importante. Entonces yo ya no puedo pensar en CIRS, pues ya no lo puedo tener como una herramienta. Por supuesto, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica pues no dejó de existir. Él sigue estando ahí, sigue teniendo una participación desde el punto de vista como cualquier otro síndrome, como cuando usted dice síndrome mental orgánico, ahí no ha dicho mucho, pero está acercándose a algo, lo mismo con el síndrome inflamatorio, algo le está diciendo usted, algo lo está alertando, entonces probablemente tenga también su cabida ahí, pero seguirá siendo una tarea pendiente y necesitaremos hacer ajustes, como decía Nelson hace 8 días, institucionales y locales. Sin lugar a dudas, este algoritmo sigue siendo muy importante para poder ubicar bien lo que queremos hacer con nuestros pacientes. Y esto era pues los casos que tenía para compartirles. Les agradezco mucho la atención y espero que sean de utilidad para seguir implementando en la práctica diaria. Gracias, Juan Camilo, y gracias a Claudio. La verdad, creo que nos hemos deleitado mucho el sábado pasado con Daniel y con Nelson, y hoy escuchándolos a ustedes dos, creo que se han resuelto muchas dudas de todo lo que hemos leído y discutido entre nosotros y en nuestras instituciones, todo lo que Phoenix trae. Creo que con ustedes dos hoy ha sido muy claro el proceso y entendimiento de cómo debe racionalizarse y cómo es la operación de Phoenix en nuestras instituciones. Y este ejercicio que acabas de hacer tú creo que completa todo, ¿no? Creo que es una cosa que la invitación es a que todos lo hagamos constantemente, día a día, y que todos lo hagamos en nuestros grupos para empezar a darle función realmente a Phoenix y empezar a entender situaciones como estas. Me acuerdo cuando salió Sprout, hablábamos mucho de si la gente entendía o no entendía, si aplicaba o no aplicaba los criterios y tal, y creo que ahora con este ejercicio que tocabas de hacer, pues es muy claro que no todo es sepsis, pero siempre habrá que pensarlo, como dice Roberto. Entonces creo que Phoenix facilita mucho poder actuar en esto. Creo que hay mensajes muy grandes para todos. Claudio insistía mucho y tú también en que finalmente no hay que esperar el puntaje Phoenix para poder actuar. Creo que eso es una cosa que tenemos que tener todos en mente. Si pensamos en sepsis, empezaremos nuestro tratamiento y nuestras acciones y ahí miraremos cómo irá clasificándose este paciente. Y obviamente tenemos muchas tareas por delante, todos. El gran trabajo que hicieron todos ustedes y todos los que vamos a replicar Phoenix en nuestras instituciones y poder enseñar esto a nuestros residentes y a la gente que tenemos en formación. Creo que vienen muchas tareas futuras para pacientes crónicos, para validación en diferentes contextos, etcétera. Entonces, la verdad, creo que el café con ustedes dos hoy ha sido bastante enriquecedor. Le dejo el espacio a Carol entonces para que miremos las diferentes preguntas que han surgido a partir de sus conferencias y una vez más felicitarlos y agradecerles por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias, sí, a todos nuestros asistentes. Muchísimas gracias por la participación. Todas las preguntas que hemos recibido están muy interesantes y nos invitan a reflexionar sobre aspectos fundamentales del score. La primera de ellas creo que es para el doctor Juan Camilo y tiene que ver con, para fines relacionados a lo médico legal, cómo se considerarían las definiciones de Phoenix si aún no hay experiencia en su aplicación clínica. Desde el punto de vista de lo que debemos hacer con los pacientes, creo que tener en cuenta la infección primaria y lo que debemos hacer respecto a esa infección que está ocasionando el deterioro es como lo más importante. Yo no entiendo muy bien cuando hacen referencia a lo médico-legal a qué se refieren, pero hay una clasificación ya establecida internacional que da aval a definir la sepsis con esta con esta concepción de disfunción orgánica, pues igual a como existían los criterios previos y lo hacíamos. Entonces, creo pues que en el mismo sentido en que usamos definiciones y clasificaciones
Para otras cosas que salen de estudios, algunos de recomendación de expertos y demás, pues esta la tenemos ya estructurada en ese orden de ideas. Si de pronto no contesté exactamente lo que quería la persona que preguntó, espero una réplica. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Claudio y tiene que ver con si bien la mejoría clínica puede evidenciar la mejoría en los parámetros evaluados por Phoenix, ¿se puede calcular o utilizar para describir la mejoría en la historia clínica? Bueno, muy interesante esta pregunta y yo también quiero saber la respuesta, que todavía no la tenemos, pero mira que hay muchos estudios que desde ya debemos poner en discusión cuándo vamos a hacer, qué vamos a hacer. Y este score, como está, no es un score secuencial, que no fue este diseño inicial, pero hay que responder, ¿no? Y puede ser que, por ejemplo, como un paralelo, cuando hablamos de lactato, que sabemos cuando el lactato va mejorando, que podemos tomar como un índice de que el paciente también está mejorando. Y pienso que muy probablemente va a pasar el mismo con el score de Phoenix, pero en cuánto reduce la mortalidad, en cuántos puntos hay que bajar, esto todavía no lo sabemos, pero tenemos eh, aquí una muy gran oportunidad para poner hipótesis, para poner preguntas a ver si las logramos responder con nuevos estudios. Muchas gracias, doctor. Definitivamente es un trabajo en curso y hay aún mucho por hacer y por obtener de los logros hasta ahora. Carol, discúlpame un momento. Por esa misma ruta recordaba una pregunta que me hacían algunos colegas y es si en mi primera evaluación no cumplió, pero mañana sí cumple, ¿qué? Si hay un mayor deterioro que es lo esperable cuando vamos en un proceso de infección, pues hoy no lo cumplí y mañana sí, ¿qué? Pues eso es, mire, yo digo mucho que los clínicos cogemos una herramienta y la empezamos a exprimir lo más que podemos porque pues es lo que tenemos para afrontar los pacientes. Y probablemente es muy válido. La herramienta se diseñó en las primeras 24 horas en los pacientes o en los encuentros que se analizaron, pero nadie hasta el momento ha dicho que no lo podamos usar de esa forma y que probablemente si usted, y yo insisto, perdón que vuelva, insista en lo de la disfunción relacionada, si usted cree que esa disfunción que vio mañana nueva, que no tenía hoy, pero que está probablemente relacionada con esa infección, pues va a puntuar y va a ser útil para en ese momento dar el diagnóstico preciso de sepsis. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por complementar con tan valioso aporte. La siguiente pregunta es tiene que ver con la validación de esta herramienta en Latinoamérica, teniendo en cuenta que solo hubo un centro latinoamericano dentro de todo el proyecto. Cuéntenos qué opinan, doctores. Bueno, sin dudas, hay que hacer muchos estudios de validación e incluso estamos por empezar un estudio epidemiológico aquí en Latinoamérica que va a ser muchísimo importante, que es el Spread PED LATAM. Ya hicimos algunos años atrás el Spread PED aquí en Brasil y fue muy importante, está publicado ya. Y con el Spread Latam ya estamos trabajando para modificar los criterios de definición de sepsia, así que la metodología ya va a incluir los nuevos criterios de Phoenix.
y un estudio. Y claro que hay espacio para que hagamos la validación en, en nuestros países, seguramente. No sé qué opina Juan Camilo y los demás. Completamente de acuerdo. Es lo que se sigue después de que un estudio de estos, como decimos coloquialmente, sale al ruedo. Hay que probarlo desde diferentes escenarios y hay que ver su desempeño realmente en la práctica clínica de todos. Esa aproximación de Spread per Latam, valga la cuña aquí para invitar a todos los que estén presentes, que quieran vincularse en sus países, y habrá un representante con toda seguridad que está trabajando en ello, porque nos va a dar un panorama muy representativo de cómo estamos en estos momentos en sepsis en la región, y de ahí podremos derivar muchas cosas de este tipo. Sí, sin duda. Yo creo que es una tarea que se nos viene, una de las primeras, empezar a hacer validación en nuestros centros y ver cómo podemos extrapolar o si finalmente arrojará alguna otra información. Aquí una pregunta muy interesante, la discutimos creo la semana pasada, pero creo que vale la pena escucharlos a ustedes, y es lo que ha mencionado Claudio de los valores tan bajos, ¿no? Y lo hemos discutido mucho. Valores muy bajos de presión arterial, valores muy altos de lactato, pero por ejemplo la presión arterial, que es una herramienta que usamos mucho en el día a día, la pregunta habla de, Phoenix tiene valores muy bajos en criterios, por ejemplo, de tensión arterial. ¿Cómo podemos comparar eso con valores muy altos en Pius, en EVAT, donde el corte está mucho por encima de lo que tiene Phoenix? ¿Qué pueden opinar ustedes al respecto? Bueno, empiezo yo. Yo hablaba durante mi presentación que sí, hay que tener en cuenta que igual los valores del lactato uno puede pensar que son altos también, ¿no? Pero la presión arterial, de verdad que los valores son bajos. Porque miren, como yo estaba hablando, primero que marcan verdaderamente la disfunción, o sea que por eso son tan bajos. Y luego son valores que fueron encontrados como capaces de identificar un riesgo mayor. Y como son objetivos distintos de los otros scores que fueron mencionados, por eso se entiende que sean también diferentes. Precisamente en Phoenix se buscaba precisión, especificidad, ir al diagnóstico, no perderlo. En los demás se buscará mucha sensibilidad, que no se nos vaya a volar ningún enfermo con la sospecha. Entonces, por eso los valores pueden ser un poco pues, más bajos para el lactato, más altos para las presiones. Yo pienso que ahí no hay ningún tipo de contradicción. Básicamente es para qué sirve una cosa y para qué sirve la otra. Y aquí estamos hablando de los que, por ejemplo, las escalas de valoración temprana, el Pius, en fin, servirán como alertas tempranas y tendrán que ser muy sensibles para eso. Yo no puedo tener un proceso de diagnóstico preciso con una herramienta de estas, porque pues va a coger cualquier cosa, como nos pasaba con el CIRS. Phoenix lo que hace es subir la vara para que no encontremos exactamente los que son. Una vez ya lo sospechamos, ya hayamos empezado terapias y demás, pero tener el diagnóstico preciso. Correcto, creo que al final el mensaje es ese, ¿no? Son herramientas distintas, ¿cierto? Una es una herramienta de tamizaje para poder capturar pacientes en riesgo de, y la otra pues es una herramienta de mucha mayor precisión. Bueno, la verdad es que ha sido una mañana muy interesante, una discusión bastante fascinante con ustedes dos. Eh, Siempre es importante poder tener a las personas que vienen trabajando tan fuertemente en todo lo que está haciéndose a nivel mundial, y ustedes son dos representantes importantes de todo lo que se hizo para Phoenix, y poderlo representar tan fácil como lo hicieron hoy, completando lo que hicimos la semana pasada. De verdad fue un placer escucharlos, un orgullo haberlos tenido hoy en nuestro café. Y bueno, gracias a todos los que se conectaron
los que madrugamos en países latinoamericanos, los que se conectaron en Europa y haber compartido un café con ustedes ha sido fantástico. Gracias a todos ustedes y bueno, los dejo con Silvio y con nuestro presidente para cerrar la mañana de hoy. Bueno, amigos, realmente un café de alto vuelo, mate en Argentina, ¿no? Pero ha sido una actividad académica que ha superado a casi 160 asistentes, con lo cual terminamos muy arriba. La verdad que, como decimos, es el upgrade de los seminarios. Impresionante la metodología de Claudio y cómo también, digamos, Juan Camilo supo en la clínica traernos a la realidad, y ni hablar de los moderadores de Byron, Carol y Robert, que pudieron, digamos, un poco consensuar la cantidad enorme de preguntas que hubo. Bueno, amigos, fue la última entrega de Cafés La Sip sobre Hablemos de Fénix. Ahora cortamos, porque se viene la Semana Santa y se viene el Gran Congreso de Cancún, que nos tiene como protagonista a toda Latinoamérica, así que nos esperamos ver todos allá, los que seremos speakers, los que estaremos colaborando y veremos allá. Así que bueno, un saludo enorme para toda Latinoamérica, para toda Iberoamérica, para todos los amigos de España y Portugal también que han colaborado. Y bueno, la verdad que empezamos muy bien el año y el SIP viene muy de arriba. Saludos y gracias, amigos. Cerramos, Emma. Chao, chao. Adiós. Nos vemos, Claudio. Muchas gracias. Gracias.